Fame Barri. Quéjate, pero también lucha, reivindica y participa. Desarrollo comunitario. En Contrafarsa Radio apostamos por una educación para la ciudadanía participativa. Hola, buenas tardes. Estamos hoy, 19 de julio, este martes de verano, en este programa de Contrafarsa Radio en Fame Barri. Hagamos barrio todos, tú y yo y aquel, y van a ver como poco a poco, si todos ponemos un poquito de ganas en participar, podremos tener una vida mucho mejor para esta ciudad, ¿no? Y hoy pues les tenemos preparados un par de barrios, ¿verdad? Muy importantes, como todos lo son los de la ciudad, y estaremos hablando con Rafael Pons, el coordinador de ANEM, y que pertenece a la zona del Levant y de Ses Vélez. Y también, una sorpresa para la segunda hora que más adelante se las vamos a comentar. Vamos a comenzar para ponernos un poco las pilas con Ray Charles y este pedazo de canción que se lo dedico a todas las vecinas y vecinos de todos los barrios de Palma. Este tema de Ray Charles para empezar con esa alegría, ¿verdad? Este día de verano, que todos estemos disfrutando, aunque sea en el trabajo o en la playa o en casita, con algún refresco. Pues este Fame Barri aquí no podía ser de otra manera, en RAC Mallorca, en el 93.7 de la FM y en Contrafarsa Radio. Nosotros tenemos preparados esta entrevista para hoy con Rafael Pons y es muy interesante. Yo les pido a todos que presten atención porque van a descubrir un poco lo que es la historia de esta entidad de tantos años, ¿verdad?, que es ANEM, y de todo el trabajo que se ha estado haciendo en las barriadas de Levant y de Ses Vélez, toda esa zona, y con esa formación del tejido asociativo y el trabajo con todos los vecinos y vecinas. Y se los vamos, poco a poco, se los vamos a ir dejando para que lo disfruten. Vamos a comenzar ahora mismo, ya. Y en este programa, Fame Barri, y como siempre decimos, no te quejes, participa. Y hoy nos acompaña el presidente y coordinador de la asociación ANEM, más coordinador que presidente, no le gustan los cargos. Él es un hombre de barrio, de muchos años de trabajo en los barrios, y es Rafael Pons, y le damos las buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Yo sé que es lo que comentábamos, que son tantos años de experiencias y de muchas horas de implicación en las barriadas, sobre todo en la del Polígono de Levante, ¿verdad?, y en parte de Ses Vélez. Pero quiero que nos cuentes desde qué año estás haciendo actividades en esas zonas. Pues prácticamente desde los años 70 podría decir que estaba haciendo ya cositas en la zona, ¿no? Soy un maestro de escuela de un centro concertado de San Agustín, y ya ahí en el propio colegio pues ya me dedicaba con los chicos a hacer cosas, y la relación con la gente de esas barriadas fue una relación directa, a pesar de que se trata de un centro concertado y no de un centro público, ¿no? Más adelante, por otras cuestiones también sindicales, además de la creación de ANEM, la asociación en la que estoy, que ya lleva pues 26 años trabajando en estos dos barrios. Yo estuve en el cumpleaños también de ANEM. Era el 25, el 26. El cumpleaños del último, antes de este. Sí. Pero para quienes no sepan qué es lo que es ANEM, a qué se dedican, cuáles son sus actividades,
Explícalo. Bueno, ANEM es una entidad de ocio educativo, que nació en principio como una entidad meramente juvenil y dentro de un modelo relativamente clásico de la época, del año 84 estamos hablando, en el sentido de que era de tipo excursionista, pero ya llevábamos integrado otra cuestión. A diferencia de las entidades excursionistas clásicas, escultismo y todo este tipo de cosas, sí llevábamos integrado un aspecto que en aquel momento hacía furor, que era aquello que se llamaba la animación sociocultural, de Anderek, con todas sus raíces en Pablo Freire, etcétera. O sea, ya tenía desde el principio una vocación de crear tejidos asociativos, de poner en red todas estas cuestiones, a pesar de ser una entidad juvenil de corte, dijéramos, clásico en cuanto a sus actividades. Pero ahí no se trataba de una entidad que, por decirlo así, tiene que hacer valer una promesa que se tiene que jurar no, lo que se trataba allí era pues todo el hecho de que entre los propios jóvenes fueran capaces, entre ellos mismos, evidentemente, de ir creando sus propios procesos educativos hacia la autoconstrucción personal en clave de diálogo constante con la realidad social. Compartiendo siempre entre ellos y conociéndose, porque es importante para la comunicación ese contacto, ¿no?, que se pierde a través de la vida que es el consumismo, que nos hace cada vez alejar más, encerrarnos más en nuestras casas. Con un debate exactamente con uno mismo y toda la realidad que le circunda, incluyendo lógicamente en esa realidad pues todas las entidades sociales, todos los amigos que tú tienes, etcétera, pero cuestionándote qué es lo que ves. Hay una cuestión, yo creo que interesante, de Ramon Llull y el Félix de les Meravelles, que hablaba que la educación era como una especie de camino. Decía, era un chico que hacía camino y se iba maravillando de lo que veía, pero maravillarse de lo que veía era cuestionarse eso que se ve, para saber las claves del por qué suceden las cosas, de alguna manera. Yo creo que es una lección entera de pedagogía y de educación que desgraciadamente no se pone muchas veces en práctica, porque ahora lo que realmente prepondera es exactamente lo que dices, el consumismo, no el ser tú mismo. Exactamente, pero ahora se exige, por la época en que vivimos, bueno, no quería llegar a ese punto, pero el cambio de chip, el cambio de mentalidad, ¿verdad? Y volvemos un poco a la temática de este programa, que es el de que los vecinos y vecinas, en este caso como nosotros hablamos de los nuevos vecinos, que al final y al cabo somos todos, aunque sean recién llegados o que haga años que estén, pero que no nacieron aquí, que deben mentalizarse, deben reeducarse en muchos sentidos para entender que las cosas no las van a traer hechas, sino que hay que buscar entre todos, integrándonos en los tejidos asociativos que tantos años ustedes han llevado adelante, inclusive como esos espacios intergeneracionales que dejaron de existir en muchas partes de la ciudad. Y creo que en eso ustedes llevan muchos años trabajando, es decir, los núcleos familiares, los padres, los chicos, eso es una cosa que ustedes la han trabajado. Es evidente, a partir de esa asociación juvenil, pues inmediatamente, sin darnos cuenta, ya teníamos la asociación de adultos y ya teníamos incluso la entidad infantil. A partir de aquí desarrollamos otra serie de entidades deportivas, etcétera, etcétera, pero que en realidad ese dijéramos movimiento continuo, envolvente y ampliado cada vez más, lo que estaba dando de sí es el efecto de la vinculación. Es importante crear vínculos entre las personas. Es la mejor manera, crear vínculos entre las personas y los grupos sociales que están compartiendo algo, es la mejor manera de hacerse, lógicamente, a sí mismo, a recrear esos procesos educativos. Eso que antes estaba muy claro en las polis griegas, ¿no? Aquello del ágora, aquello de que el ocio se contraponía al negocio. De aquí vienen, de hecho, las dos palabras. El ocio, lo que está hecho, es para divertirse, es para descansar y es para desarrollarse y desarrollar las comunidades. Y ahí es donde mayoritariamente se crean unos vínculos entre personas que son inmigrantes, que no lo son, que personas de una determinada clase social, otra, etcétera, y en donde se cuestiona esa misma realidad, la realidad social en que se vive, para justamente hacer un desarrollo de carácter comunitario.
Y esto es lo que subyace en el tema este de ANEM, con el cual tenemos la satisfacción de poderlo compartir, lógicamente, con otras entidades en el polígono de Levante y en el barrio de Forés. Y han trabajado mucho todos esos años, en el cual es un avance para el resto, ¿no? Porque las demás barriadas, desgraciadamente, se quedaron por diferentes motivos, inclusive porque el tejido asociativo se había de alguna manera quedado inactivo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Repito, es el negocio el que invade al ocio y crea espacios de negocio dentro del ocio. Y hemos perdido todas aquellas constantes humanas que tenemos de muy lejano. Todo aquello que la sociedad ha podido crear de bueno, desde el pensamiento, la filosofía, la política, evidentemente, bien entendida, etcétera, deviene justamente del espacio de ocio. De ahí esas ágoras griegos, como las plazas mediterráneas, en donde compartíamos esos espacios públicos justamente para hacer desarrollar nuestras comunidades, para entendernos los unos a los otros, para llevar procesos de desarrollo comunitario. Todo eso se ha perdido porque el negocio lo ocupa y lo que hace es individualizar cada vez más a cada persona, individualizar y aletargarlos con una serie de productos que cada vez recrean más y más consumo, pero lo que hace en sí mismo es empobrecer, lógicamente, esas mismas relaciones y empobrecernos a nosotros mismos. Claro, reina más el individualismo que la visión colectiva o de comunidad, ¿no? Evidentemente, y en ese sentido tenemos mucho para perder. Cada vez nos fraccionan más, cada vez nos individualizan más. Existen las tecnologías de la comunicación, cuando en realidad no dejas de estar solo en tu casita tecleando unas maquinitas ahí en medio, creyendo que estás haciendo una comunicación, cuando realmente lo que estás haciendo es recrear propagandísticamente lo que ya sucede en los medios de comunicación. Y cuando hablo propagandísticamente es que tú mismo a ti te presentas no desde la sinceridad, sino de aquello que tú dices que eres. Sí. Por lo tanto, aquí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? El hecho nosotros de emplear el ámbito todavía de la naturaleza es muy importante. Es muy importante volver otra vez a salir de excursión, a pasear por las montañas de Mallorca. Es la mejor forma, por cierto, de poder valorar en nuestras Islas Baleares a todas aquellas personas que no la conocen concretamente. Pero vayamos a lo que íbamos. La cuestión del esfuerzo, hacer camino, como aquello de Ramón Llull que te decía antes, ¿no? Con la mochila, viendo, observando, poco a poco. En ANEM nuestra frase es tira, a poco, ¿no? Que es la mejor manera de considerar ¿no? Pues mezclando todas estas cosas, evidentemente, lo que tenemos es una persona muy humana, muy sociable, que sabe que comparte y que sabe que tiene un trabajo importante en esta vida, y es experimentarla hasta la última y mínima experiencia que da la vitalidad a ese cuerpo que puede morir, pero no obstante ha recorrido un gran camino. Profundamente, intensamente, evidentemente. Y ese volver al mundo de los sentidos, ¿verdad?, de la niñez, porque era cuando disfrutábamos del aire, del viento, del mar, de la arena, de las rocas, todo nos llamaba la atención, todo experimentábamos con todos nuestros sentidos. Y ese volver a la naturaleza que dices tú. Pues, y nuestro cuerpo. Con todo el cuerpo. Y nuestro cuerpo, en el sentido de que no a todos los sitios ha de llegar destruyendo naturaleza y haciendo carreteras.